tiene como objetivo principal poner a la física y a sus protagonistas en contacto con la comunidad. También quiero agradecer especialmente a la coordinadora de las actividades del Salón Cultural, Mónica Claus, que nos ha brindado la posibilidad de desarrollo del ciclo en este espacio que es muy solicitado. En esta oportunidad el tema de hoy es la física a escala nanométrica. Cuando estudiamos una materia a escala tan pequeña como la escala nanométrica, cuyas dimensiones corresponden a una 1000 millonésima parte del metro, encontramos que las propiedades de la materia a esa escala son sorprendentes y muchas veces contradicen nuestra intuición basada en la vida cotidiana. Precisamente estas propiedades tan especiales han dado lugar a una enorme actividad en el campo científico y al desarrollo de innumerables aplicaciones de tipo tecnológico que barren campos muy amplios, tales como la medicina, la ingeniería, el medio ambiente, etc. Precisamente todas esas aplicaciones en el futuro tendrán muy probablemente un impacto muy positivo en nuestra vida. Para hablarnos de este tema hoy contamos con un experto en este campo de la física, que es el doctor Félix Requejo. Félix Requejo es doctor en física por la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, realizó una estancia postdoctoral en el Lawrence Berkeley National Laboratory en Berkeley, California, Estados Unidos. Es investigador principal del CONICET y profesor del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente es vicedirector del Instituto de Investigaciones Físico-Químicas Teóricas y Aplicadas, que es conocido con el nombre o con la abreviatura de INIFTA, que es un instituto que depende del CONICET y de la Universidad Nacional de La Plata. Es miembro del Consejo Asesor de la Fundación Argentina de Nanotecnología y responsable además del Laboratorio de Absorción de Rayos X y INIFTA. Es también editor de la publicación científica Catalysis Today, publicada por la editorial Society of Science. Posee más de 70 artículos científicos y 300 publicaciones en congresos nacionales y internacionales de la historia del trabajo, en nanociencia, la ciencia de las superficies y las técnicas de caracterización con rayos X. El título de su charla es Nanofísica, comprendiendo la naturaleza de lo pequeño para conseguir lo imposible, desde alfombras voladoras hasta la pureza absoluta. Bueno, los dejo con el... Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la presentación. Gracias a todos por venir. Espero no defraudar la atención. Como decía Norma, la presentación procura presentar un tema que es la nanofísica, y para eso, como es un tema tan interdisciplinario como vamos a ver, me preocupa un poco no mezclar muchas ideas, no confundirlos demasiado, y estaba pensando qué ideas dejar claro para cuando termine todo esto, que se vayan al menos con una o dos ideas claras. Con eso yo me conformaría. Tal vez para los, en general, digamos, yo creo que tendría que darles la idea clara de qué se trata la nanociencia en general, cuál es su objeto de estudio, qué consiste. Y aquellos que tengan un poco más de ganas de prestar atención y no dormirse en la presentación, tal vez entender más específicamente por qué tiene interés esta área de investigación y de desarrollo, con tantas implicaciones tecnológicas hoy en día. Entonces, bueno, ustedes pueden ver que tratan de llegar. Yo voy a presentar una serie de ejemplos que traté que fueran entretenidos, traté de evitar todas las ecuaciones, como para que queden estas ideas más o menos claras y no se aburran demasiado. Vamos a ver a lo largo de la presentación a través de dos ejemplos, uno de meditación y otro de la flor del loto, hablando un poco de cultura japonesa. Voy a tratar de ilustrar cuál es la esencia de la nanociencia, cuáles son los elementos que la hacen especial y que la hacen distinta a otros campos de la investigación y del desarrollo. Bien, vamos a empezar. La idea de la primera parte de la presentación es dar un contexto, dar un fondo que contenga la presentación, tratar de ponernos de acuerdo con el lenguaje, con la terminología, con algunas definiciones generales. Y para eso, bueno, se me ocurrió ir presentando, ya para ponernos en clima de cuál va a ser el tema, este ejemplo,
siglo IV después de Cristo, la copa del rey de Burgos. Y como ven ahí que está cambiando de color. Esta copa, desde el siglo IV decía, presenta esta curiosidad, que cuando uno la ilumina de afuera hacia adentro presenta este color verdoso, y cuando se ilumina de adentro hacia afuera presenta un tono rojizo. Esta copa está, bueno, como dice ahí, en el Museo Británico en Londres. Y la gente se procuró desde el siglo IV hasta ahora tratar de entender por qué funcionaba esto, pero en principio era una copa mágica y servía muy bien para la ostentación del rey. Pero bueno, ya pasado ese periodo donde los reyes hacen ostentación, la gente se empezó a preocupar a ver qué de particular tiene esta copa de vidrio en principio. Entonces, bueno, lo que uno se le ocurre analizar es la composición del vidrio que forma la copa. Uy, me quedé sin brillo. Bueno. Es analizar entonces cuál es la composición del vidrio de la copa. Si analizamos lo que compone el vidrio de esta copa, esencialmente cualquier vidrio está compuesto por óxido de calcio, óxido de sodio y óxido de silicio. Entonces, en ciertas composiciones, ¿no? Cierta abundancia relativa de cada una. Si uno analiza un vidrio común, un vidrio típico de hoy en día, y lo compara con la composición del vidrio de esta copa, ve que son más o menos de la misma composición, no se alteran demasiado. Entonces, desde el punto de vista de la composición, seguimos pensando que es algo mágico, que algo extraño, pero todavía no sabemos qué es. Bueno, recién hace 10 años, en una publicación en la revista Nature, se encontró que estos trozos, este vidrio tenía en su interior pequeños cristalitos metálicos de oro y plata, de aleaciones de oro y plata. Estos pequeños cristalitos de unas dimensiones aproximadas de un diámetro, todavía no dice demasiado, pero 50 nanómetros, digamos, cristalitos muy chiquitos. Ahora vamos a ver cuánto representa más o menos 50 nanómetros, digamos. Son algunos miles de átomos, son cosas bastante pequeñas, que no se pueden ver a simple vista. Estamos muy lejos de poder ver esto a simple vista. Entonces se encontró que el vidrio tenía en su interior estas pequeñas cristalitas, estas pequeñas piedritas, digamos, de metales, de aleaciones de oro y plata. Y bueno, es posible explicar entonces la propiedad óptica, eso yo no lo voy a hacer ahora acá, además no sé explicarlo, pareció que confesarlo, algún físico se dedica a la óptica, podría explicarlo mejor que yo, pero tampoco es el objetivo de la presentación. Es posible explicar entonces las propiedades de absorción de la luz y de fluorescencia de la luz, de transmisión de la luz de este vidrio con estas pequeñas partículas metálicas para describir el fenómeno de por qué la coloración es verde o roja de acuerdo desde dónde se ilumina. Ahí va a estar bien. Entonces, esto es simplemente un ejemplo, que es un ejemplo del siglo IV, que recién en el siglo XX logra ser explicado. Y con esto lo que yo quería dejar presente era la idea de que tal vez, inconscientemente, seguramente el artesano vidriero que hizo esta copa no sabía lo que era la nanociencia, la nanotecnología, pero este es el primer caso que se registra como ejemplo emblemático de la nanotecnología, donde uno utiliza objetos muy pequeños para cambiar las propiedades a un objeto cotidiano, digamos. Es una copa, dar una propiedad especial óptica a la copa, en este caso para hacer ostentación simplemente o para una cuestión estética, pero vamos a ver después más adelante que esta cuestión de tratar de modificar la materia, modificar las propiedades de un objeto, de alguna forma modificar la naturaleza, es posible a través de la presencia o de la fabricación o la utilización de objetos nanoestructurados, pequeños objetos que son introducidos en el material, que cambian las propiedades intrínsecas de ese objeto. Entonces, esto un poco para ilustrar de qué se trata esto. Es decir, estamos hablando de cosas cotidianas y de modificar estas cosas cotidianas, sus propiedades, los procesos en general, a través de la inclusión de pequeñas cosas. Y cuando digo pequeñas, son muy pequeñas, pequeñas que por supuesto el ojo no puede ver. Entonces, como les decía al comienzo, la idea sería recorrer alguna serie de definiciones para saber de qué estamos hablando y que se trate de entender un poco mejor hasta todo lo que sigue. Un poco de antecedentes respecto al tema de las medidas. Vamos a hablar de una medida de longitud, el nanómetro. Entonces vamos a presentar algunos antecedentes de cómo llegamos hoy a hablar del nanómetro y del sistema decimal. Y después sí vamos a meternos ya de lleno con el tema del nanocosmos, y por qué lo nano es diferente. Yo les voy a presentar dos ejemplos de la flor de loto
y de las alfombras voladoras para explicar un poco lo que para mí son los dos aspectos básicos y centrales que explican o que describen mejor tal vez, el origen de por qué la escala nano es diferente al resto. Bueno, y finalmente hay un punto que no creo que lo vaya a tocar porque no va a alcanzar, pero lo quiero dejar planteado, que es, bueno, ¿cómo puedo observar ese mundo nano? ¿Cómo es posible que llegue a poder ver esa piedrita chiquita de 50 nanómetros que mostraba en la conferencia anterior? ¿Cómo es posible observar esto? Pero bueno, ese es otro problema que lo dejamos para otro momento. Y entonces vamos a ver dónde estamos ubicados con el tema de la escala nano. Bueno, primero, la parte del nano, del latín, significa enano. Enano pequeño. Estamos bien de observar lo que uno imaginaba. Y hoy en día, bueno, el diccionario de la Real Academia Española dice la 1000.000.000ª parte de algo. El prefijo nano representa esto, la 1000.000.000ª parte de algo. Nano, algo, ese algo dividido 1000 millones de veces. Imagínate que es algo muy, muy pequeño. Y bueno, su símbolo es la letra N, y en el caso del metro, nanómetro sería entonces un metro dividido en 1000 millones de partes iguales, y lo que me queda sería entonces un nanómetro. Pero para ubicar esto, que dicho así, son muchos ceros y muchas decimales, a lo mejor nos damos cuenta que representa esto, vamos a dividir el mundo, digamos, el cosmos, desde nuestra percepción hacia dimensiones más pequeñas. Empezamos con la dimensión macro, que es nuestra dimensión, digamos, el cuerpo humano. El cuerpo humano, imaginemos que hay una altura de 1,7 metros, eso representa en el mundo nanométrico 1,7 billones de nanómetros. Una manzana de 8 centímetros de diámetro representan unos 80 millones de nanómetros. Una hormiga de 5 milímetros son 5 millones de nanómetros. Acuérdense, 5 millones de nanómetros la hormiga, está hablando yo de 50 nanómetros que está piedrita dentro del cristal, bastante más pequeño. Entonces ahora pasamos al mundo micro, un mundo que es donde se desenvuelve la biología en general, el mundo de la microescala. 7 metros de un cabello son 70.000 nanómetros. Un glóbulo rojo son 5.000 nanómetros. Acuérdense, digamos, imagínense, el glóbulo rojo no se puede observar a simple vista, se puede contar de alguna manera que ustedes hacen un análisis de sangre, pero imagínense que el bioquímico no está contando los glóbulos rojos, tiene otras técnicas para analizar la composición de la sangre y no es con la vista justamente. Entonces, un glóbulo rojo mide 5.000 nanómetros. Acuérdense, la piedrita 50 nanómetros. 1000 veces más. La piedrita era 1000 veces más chiquita que un glóbulo rojo, para ir ubicándonos en la escala que estamos hablando. Y una bacteria es del orden de 2000 nanómetros. Todavía es mucho más grande, 20 veces más grande que la piedrita que hablábamos antes, incrustada en el cristal. Este sería el mundo micro, el mundo de los glóbulos rojos, de las bacterias. Un cabello también es muy grande, pero está del orden está en escala micrométrica. Bueno, micrón justamente es la milésima parte del milímetro, o sea, la millonésima parte del metro. El mundo nano, que es todavía mucho más chico que el mundo micro, ya empezamos a ver la cadena de ADN, mide del orden de 2 nanómetros, y acá empezamos a hablar de objetos, en este rango de objetos artificiales, objetos creados por el hombre, en algunos casos se presentan de manera natural, pero muy excepcionalmente, y el hombre es capaz de fabricar, digamos, tubos de átomos de carbono, que se llaman nanotubos, que tienen un diámetro de 1,3 nanómetros. Y hay otro objeto emblemático, que es una pelota de fútbol hecha con átomos de carbono, únicamente son 60 átomos de carbono. La pelota de fútbol, no digo la Jabulani, que los jugadores no podían patearla bien, yo hablo de la pelota vieja con cascos hexagonales, se veían bien los cascos hexagonales, como imagínense en cada vértice del hexágono, colocar un átomo de carbono y achicar eso, digamos, poco más que 1000 millones de veces, y en lugar de ese lugar poner átomos de carbono. Bueno, ahí habría 60 átomos de carbono y el diámetro de esa pelota sería de un nanómetro. Esta pelota se puede fabricar, ahora vamos a ver algo de eso. Y para fijar un poco ideas, piensen que una molécula de agua, formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, tiene una dimensión más o menos de la décima del nanómetro. O sea, un fullereno, esta pelota de fútbol de carbono, que se llama fullereno, tiene el tamaño más o menos de 10 moléculas de agua. No 10 gotas, 10 moléculas de agua. Eso para fijar ideas de qué escala estamos hablando. Y un punto importante para que ustedes vean con qué tan limitados estamos con nuestras capacidades es que en esta línea roja, ¿sí?, más o menos por aquí, de aquí para aquí somos capaces de observar con nuestros ojos. Algunos ya los pelos ni los pueden ver, yo por ejemplo ya después de los 40 no puedo observar los pelos, pero después de esta línea roja, nada